Hemos visto cómo crear funciones, cómo hacer que esas funciones reciban valores como parámetros y que devuelvan valores, pero resulta que main es una función también. Y main también puede recibir parámetros y también puede devolver valores. Vamos a ver cómo hacerlo y qué implica eso de cara al uso de nuestros programas. Por una parte, quizás hayas manejado la línea de comandos de Windows o de Linux o algún otro sistema operativo. Entonces quizás estés acostumbrado a que, por ejemplo, puedes poner en Windows dir espacio asterisco.exe y eso te mostrará los ficheros cuya extensión es exe, los ficheros ejecutables. Y puedes poner más opciones. Por ejemplo, si añades la opción _p, forzarías a que hiciera una pausa cada vez que se llene la pantalla. Lo mismo ocurre en Linux. En Linux la orden para ver la lista de ficheros es ls. Entonces con ls*.cs veríamos los ficheros que hay en C#. Si añadimos, por ejemplo, "-l", indicaríamos que queremos en formato largo, es decir, más detallado. Pues la idea es que vamos a hacer que nuestros programas también hagan eso, que también analicen los parámetros que se den cuando se lancen desde línea de comandos. La forma de conseguirlo será cambiando un poco la apariencia de main. Esos paréntesis que siempre hasta ahora habían estado vacíos, realmente no tienen por qué estarlo. Podemos incluir dentro de ellos un array de strings, que por convenio, pero no por obligación, se suele llamar args. Entonces, dentro del cuerpo del programa podrías comprobar la longitud de ese args. Si ese args es mayor que 0, quiere decir que se han puesto parámetros en la línea de comandos. Y entonces podrías saber sus valores con args corchete 0, args corchete 1 y así sucesivamente. Vamos a verlo con un ejemplo real. Vamos a crear un programa que sume dos números, pero esos dos números los va a indicar el usuario en la línea de comandos. Entonces, la primera diferencia con lo que estamos habituados es que dentro de los paréntesis de main pondremos string, corchete, args. Y dentro lo primero, antes de usarlos, deberíamos comprobar que realmente existen. Si no, si intentamos hacer al primer parámetro, al args 0, sin comprobar que están, el programa se podría interrumpir con una excepción. Entonces vamos a hacer si de mis parámetros la longitud es mayor que 0. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer que el programa se llame suma, que reciba dos datos, que sean dos números enteros, y los sume. Con lo cual, lo que haríamos es, el primer número sería el resultado de convertir a entero el primer parámetro, args, corchete 0. Duplicamos y el segundo número es el resultado de convertir el segundo parámetro. Ya que estamos, vamos a asegurarnos de que realmente ha puesto no solo mayor que 0, sino que ha puesto exactamente dos parámetros. Si todo ha ido correctamente, el siguiente paso será escribir en pantalla la suma de esos dos números. Y si no, podemos avisarle. Unas instrucciones de uso. Uso dos puntos, suma, y le ponemos un ejemplo de que tiene que poner cosas como 3, 5. Pues vamos a comprobarlo. Primero compilamos. No hay ningún error. Vamos a probar a ejecutarlo. Si ejecutamos, nos dice que tenemos que usarlo indicando suma 3, 5 o algo parecido. Porque al lanzarlo desde un entorno no hemos puesto ningún parámetro en línea de comandos. Debemos lanzarlo desde línea de comandos directamente o ahora veremos qué alternativas tenemos en entornos como Geany y como Visual Studio. Vamos primero a la línea de comandos. Estoy en la carpeta en la que está mi fuente y en la que se ha creado mi ejecutable. Voy a poner dir para comprobarlo. Y me aparece mi fichero suma y mi fichero suma.exe, el fuente y el ejecutable. Si ahora pongo suma, se lanza el ejecutable, pero me avisa igual que antes de que le faltan detalles. En cambio, si pongo suma de 20 y 10, me dice que 30. Entonces, ese sería el uso habitual, desde línea de comandos poner los parámetros. El problema es que a veces es incómodo el tener que salir a línea de comandos, buscar la carpeta en la que está nuestro ejecutable y todo eso. Entonces vamos a ver cómo hacerlo desde Geany. En Geany lo haríamos desde el menú construir. En el menú construir teníamos establecer comandos de construcción, que es donde habíamos indicado qué compilador queremos usar y cómo queremos que se lance nuestro ejecutable. Entonces podríamos, en la opción de ejecutar, añadir un par de datos después, por ejemplo, ahora quiero que me sume 35 y 12.
acepto. Y si ahora ejecuto el programa, ya no me dice que le faltan detalles, sino que la suma de esos dos números es 47. El único riesgo de hacerlo así es que es muy fácil que se nos olvide y que luego en el apartado de construir dejemos siempre coparámetros un 35 y un 12. Pero como forma rápida de hacer pruebas, esa es la forma más sencilla, sin tener que salir de línea de comandos. Si estamos trabajando con Visual Studio, la forma de acceder a esos parámetros de línea de comandos, de fijarlos sin tener que salir realmente a la línea de comandos para probar, sería el menú Proyecto. En Proyecto aparecerán las propiedades de nuestro proyecto actual. Y entre esas propiedades hay distintas pestañas, pero entre ellas hay una que es la pestaña Depurar. Y aquí aparecen los argumentos de la aplicación, los valores de los parámetros. Vamos a probar a poner aquí 12 y 34. Guardamos los cambios y vamos ahora a lanzar nuestro programa. Y veremos que la suma nos dice que es 46, la suma para 12 y 34. Si yo vuelvo a las opciones del proyecto y quito ese 12 y ese 34, al lanzar desde Visual Studio ocurrirá lo mismo que habíamos visto antes, nos dirá que le faltan detalles y que el uso correcto sería nombre del programa seguido de dos números. Un detalle más, un poco más avanzado, es que además nuestro programa puede devolver valores al sistema operativo. De forma que si nuestro programa se lanza desde algún otro, ese algún otro podría saber si todo ha ido bien o si ha habido algún error durante la ejecución. La forma de hacerlo es que main no sea void, sino int. Y entonces pondremos return 0 si todo ha ido bien, o return 1 en caso de error, o return 2 o return 3. Por ejemplo, podríamos modificar nuestro programa anterior, cambiamos el nombre de class para que no sea justo el mismo. En vez de static void main decimos que va a ser int. Y lo que hacemos es, si todo ha ido bien, terminamos con return 0. Y en caso de que haya algún problema, devolvemos un código 1. Insisto, es algo que solo será necesario si esperamos que nuestro programa se lance desde otro programa y ese programa deba comprobar que todo ha funcionado correctamente, no será un uso habitual. Aún así es algo relativamente frecuente en programas reales. Por ejemplo, muchos compresores como WinRAR o 7Z devuelven al sistema operativo códigos de error según lo que haya ocurrido. De forma que podríamos desde nuestro programa lanzar el compresor o el descompresor y luego comprobar si todo ha ido bien o si ha habido algún aviso de que algo no ha funcionado bien del todo, pero la mayoría sí, o algún error fatal, o algún error de CRC que suele ocurrir, por ejemplo, si la contraseña es incorrecta, o si no se ha podido crear el fichero, o si hay alguna línea de comandos, alguna opción que hayamos puesto que sea incorrecta y así. Entonces, es muy frecuente en programas un poco más avanzados que los nuestros que devuelvan un código de error. Y se haría así. Se haría simplemente indicando que main fuera int y con un return que indicara el código que deseemos. Y lo habitual es que esos códigos, como en este caso, se cree una especie de manual que ayude al usuario a saber cómo utilizarlos. Como siempre terminamos con un ejercicio propuesto. En este caso va a ser, en vez de simplemente sumar dos números, una calculadora completa. Se llamará calcula y será capaz de analizar tres parámetros distintos. Un primer número entero, luego un operador, que puede ser más, menos, asterisco y la barra de división, y un segundo número entero. Y analizando ese operador y los dos números, mostrará en pantalla el resultado de esa operación.